Compañeros, lo que van a escuchar en los próximos minutos no es una noticia más. Es el momento en que un presidente de Colombia le dijo al país y al mundo entero: no reconozco a ese presidente. No voy a estar el 7 de agosto, no le voy a dar la mano y no voy a permitir que las bases militares que están bajo mi mando se usen para posesionar a un hombre que llegó al poder mediante fraude. Esa frase, compañeros, retumbó en toda América Latina. Y lo que viene detrás de esa frase es todavía más fuerte. El presidente Gustavo Petro acaba de sacudir los cimientos de la política colombiana con una decisión sin precedentes en la historia del país. No va a asistir a la posesión del señor Abelardo el 7 de agosto. No lo reconoce como presidente legítimo y prohibió que las instalaciones militares de la República se utilicen para la ceremonia de posesión del tigre de papel. Y mientras Petro lanzaba esa bomba, el senador Iván Cepeda anunciaba algo que tiene a la derecha temblando de pies a cabeza: una contraceremonia popular en Barranquilla el mismo 7 de agosto. Infobae, El Espectador Semana, NTN 24, La FM, Vanguardia, Diario del Sur, HSB Noticias, Colombia.com, Diario del Cauca, El Norte, UHN Plus y Telesur lo están reportando. Esto no es un invento del petrismo, es un terremoto institucional documentado por todos los medios. Y lo que viene en este video es todavía más fuerte. Porque detrás de la decisión de Petro y de la contraceremonia de Cepeda hay una estrategia de desobediencia civil que pone en jaque la legitimidad misma del gobierno entrante. Quédense hasta el final porque esto no lo van a ver así de claro ni en RCN, ni en Caracol, ni en El Tiempo, ni en Semana. Al final de este video, compañeros, van a saber exactamente por qué el presidente Petro se negó a asistir a la posesión del señor Abelardo. Van a entender qué significa que haya prohibido el uso de bases militares para la ceremonia. Van a conocer los detalles de la contraceremonia popular que el senador Cepeda organizó en Barranquilla. Van a saber por qué la senadora Isabel Zuleta respaldó públicamente la decisión de no reconocer al tigre de papel. Van a entender el llamado a huelga general e indefinida que lanzó el presidente Petro si el gobierno entrante deroga las reformas sociales. Y van a comprender por qué hasta un senador del Centro Democrático, el partido de Uribe, se opuso a que la posesión se hiciera en una base militar. Pero sobre todo, van a entender algo que los medios del establecimiento están ocultando con toda la fuerza de su maquinaria mediática: que el presidente Petro no se está yendo derrotado, se está yendo en pie de lucha. Y el senador Cepeda no está esperando sentado a que le devuelvan lo que le robaron. Está construyendo la resistencia popular más organizada que ha visto Colombia en décadas. Venga, vamos por partes. Hace unas horas, el presidente Petro pronunció las palabras que sacudieron a Colombia. Dijo textualmente: eso es un fraude, y yo no puedo aceptar un presidente elegido mediante fraude. No reconozco a ese presidente. No voy a estar el 7 de agosto ni le voy a dar la mano. Infobae, El Espectador, Semana, Mercopress y Latinúes lo reportaron con detalle. No fue una declaración ambigua. No fue un mensaje cifrado. Fue una ruptura total con el protocolo institucional que ningún presidente colombiano había ejecutado jamás. Las bases militares de la República están bajo mis órdenes, dijo el presidente Petro, y añadió que no permitiría que esas instalaciones se usaran para la ceremonia de posesión del señor Abelardo. Esa frase tiene una carga política y constitucional enorme, compañeros, porque el presidente de Colombia es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas hasta el último segundo de su mandato. Y Petro ejerció esa autoridad para enviar un mensaje claro: las instituciones militares de la República no se prestan para legitimar lo que él considera un fraude electoral. Y ojito con esto, compañeros, porque en el Senado de la República se presentaron al menos 3 proposiciones para impedir que la posesión del señor Abelardo se realizara en instalaciones militares. Senadores del Pacto Histórico dijeron textualmente: no permitiremos que se supedite el poder civil al poder militar. Esa frase encierra una denuncia profunda. Porque cuando un presidente se posesiona en una base militar en lugar de hacerlo en el Capitolio Nacional, el mensaje que se envía al país y al mundo es que ese gobierno se sostiene sobre las armas, no sobre los votos. Y eso, compañeros,
Es exactamente lo que Petro y Cepeda están denunciando. Y aquí viene lo que tiene a la derecha completamente desconcertada, porque ni siquiera todos los aliados del señor Abelardo respaldaron la idea de posesionarse en una base militar. El senador Rafael Nieto, del Centro Democrático, el partido fundado por el expresidente Uribe, se opuso públicamente a que la posesión se hiciera en instalaciones castrenses. Cuando un senador del uribismo rompe filas con el gobierno entrante antes de que se posesione, algo está profundamente mal en la coalición del tigre de papel. Y eso confirma lo que el presidente Petro y el senador Cepeda vienen diciendo, que el señor Abelardo no tiene la legitimidad ni la cohesión para gobernar. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y ahora llegamos al corazón de este video, compañeros. Porque mientras el presidente Petro sacudía a Colombia con su negativa a reconocer al señor Abelardo, el filósofo Iván Cepeda estaba construyendo algo mucho más grande, algo que trasciende la protesta y se convierte en un acto de soberanía popular. El senador Cepeda convocó una contraceremonia popular en Barranquilla para el 7 de agosto. El mismo día en que el señor Abelardo pretende posesionarse, Cepeda estará en la costa atlántica, frente al pueblo, realizando un acto simbólico de resistencia democrática. Infobae lo reportó como un evento de desobediencia civil organizado por el Pacto Histórico. HSB Noticias confirmó que Cepeda anunció la contraceremonia como una respuesta directa al fraude electoral. Diario del Sur detalló que el acto busca reivindicar la voluntad popular que fue alterada mediante manipulación algorítmica del voto. Vanguardia, El Norte, UAJN Plus y Colombia.com también cubrieron la convocatoria. Escucharon bien, compañeros. Una contraceremonia, no una marcha de protesta cualquiera, no un plantón de 3 horas. Una ceremonia popular alternativa el mismo día de la posesión. Eso es un acto de desobediencia civil en toda regla, es decirle al país y al continente. Mientras ustedes posesionan a un presidente que llegó por fraude, nosotros estamos con el pueblo reconociendo al verdadero ganador de las elecciones. Y el verdadero ganador, según las pruebas que reposan en la demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, es el filósofo Iván Cepeda. Y la elección de Barranquilla no es casual. Barranquilla es la capital del Atlántico, uno de los departamentos donde las discrepancias entre las actas fotografiadas por los 70.000 testigos digitales y los resultados oficiales de la registraduría fueron más pronunciadas. Cepeda está llevando la contraceremonia exactamente al territorio donde, según la demanda, el fraude fue más evidente. Es un golpe político magistral, porque cada persona que asista a esa contraceremonia en Barranquilla estará diciendo con su presencia: aquí se robaron los votos y aquí estamos para reclamarlos. Y la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, respaldó públicamente la decisión del presidente Petro de no reconocer al señor Abelardo. Zuleta, que ya había pedido suspender la posesión para no ser cómplice de un posible fraude, se sumó a la estrategia de desobediencia civil con una contundencia que dejó sin argumentos a los voceros de la derecha. Y eso, compañeros, demuestra que la oposición no es un capricho de Petro. Es una posición institucional del Pacto Histórico como bancada, respaldada por sus senadores, por sus representantes y por millones de colombianos que sienten que les robaron las elecciones. Si esto lo hubiera hecho un expresidente de derecha, si Uribe hubiera convocado una contraceremonia porque no reconocía al presidente electo, ¿qué estarían diciendo RCN y Caracol? Estarían hablando de defensa de la democracia, de patriotismo, de resistencia institucional. Pero como lo hace Cepeda, lo llaman show político. Miren lo que son, compañeros. Les molesta la verdad porque la verdad les quita el negocio. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Pero la cloaca es más profunda, compañeros, porque la estrategia de Petro y Cepeda no se limita a la contraceremonia del 7 de agosto, va mucho más allá. Y lo que viene ahora es lo que tiene a la oligarquía colombiana sin poder dormir. El presidente Petro lanzó un llamado a huelga general e indefinida si el gobierno del señor Abelardo deroga las reformas sociales conquistadas durante su mandato. Merco Press, Latin US, El Nacional, Vanguardia, La Hora, Diario Libre, Infobae y Telesur lo reportaron.
Petro dijo que si el tigre de papel toca la reforma agraria, la reforma de salud, la reforma laboral o la reforma pensional, el pueblo colombiano tiene el derecho y el deber de paralizar el país hasta que se restituyan esos derechos. ¿Dimensionan lo que eso significa, compañeros? Un llamado a huelga general e indefinida no es una amenaza vacía. Es la activación de un mecanismo de presión popular que tiene detrás a millones de trabajadores, campesinos, estudiantes, pensionados y comunidades que fueron beneficiadas por las reformas del gobierno Petro. Y ese llamado no lo hace un líder sindical cualquiera, lo hace un presidente en ejercicio que tiene la legitimidad que le dan los 11 millones de votos que lo eligieron en 2022. Y el senador Cepeda ya tiene armada la estructura para canalizar esa resistencia, con su gabinete en la sombra vigilando cada ministerio del gobierno entrante, con la bancada del pacto histórico declarada en oposición formal, con el estatuto de oposición garantizándole presencia institucional en todos los órganos de control, y con la demanda de nulidad electoral avanzando en el Consejo de Estado con 70.000 testigos digitales. Cepeda no está improvisando. Está ejecutando la oposición más inteligente y estructurada que ha tenido Colombia en toda su historia republicana. Y miren la pinza estratégica que están armando, compañeros, porque esto es una obra maestra de política. Por un lado, la batalla jurídica, la demanda de nulidad ante el Consejo de Estado pidiendo nuevo escrutinio, auditoría judicial y verificación técnica de los resultados. Si esa demanda prospera, la elección del señor Abelardo podría ser anulada. Por otro lado, la batalla política en el Congreso. El pacto histórico ya demostró que puede mover votos para derrotar al señor Abelardo. Lo hicieron con la presidencia del Senado, cuando votaron por el candidato de Uribe para hundir al candidato del tigre de papel. Derrotamos al tigrillo, dijo el pacto histórico. Y por el tercer flanco, la batalla popular en las calles, la contraceremonia en Barranquilla, el llamado a huelga general, la movilización social permanente. 3 frentes simultáneos, 3 batallas que se alimentan mutuamente y un solo objetivo: demostrar que el señor Abelardo no tiene la legitimidad para gobernar y que el verdadero presidente que eligió el pueblo colombiano es el filósofo Iván Cepeda. Y aquí está lo que los medios de la oligarquía no quieren que ustedes conecten, compañeros. El presidente Petro no está haciendo esto por ego. No está haciendo esto por resentimiento. Lo está haciendo porque tiene en sus manos las pruebas de que la voluntad popular fue alterada. Lo está haciendo porque 70.000 colombianos fotografiaron las actas electorales y encontraron discrepancias sistemáticas con los resultados oficiales. Lo está haciendo porque cree, y lo dice con todas las letras, que el pueblo de Colombia escogió a Iván Cepeda como presidente y que esa voluntad fue arrebatada mediante manipulación algorítmica del voto. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y la pregunta que la derecha no puede responder es demoledora. Si no hubo fraude, ¿por qué le tienen tanto miedo a una auditoría? Si las actas están limpias, ¿por qué no abren los libros? Si el señor Abelardo ganó legítimamente, ¿por qué necesita posesionarse en una base militar en lugar de hacerlo en el Capitolio Nacional, como manda la tradición democrática? ¿Por qué necesita las armas del ejército rodeándolo el día de su posesión si tiene la legitimidad de los votos? El silencio de la registraduría ante las discrepancias documentadas por los 70.000 testigos digitales dice más que cualquier discurso del tigre de papel. Y mientras el señor Abelardo busca bases militares para posesionarse, el senador Cepeda busca plazas públicas para encontrarse con el pueblo. Esa diferencia, compañeros, lo dice todo. Uno necesita soldados para sostenerse. El otro tiene millones de colombianos que lo respaldan con su convicción y con su voto. Uno se esconde detrás de los muros de una instalación castrense. El otro sale a la calle, a Barranquilla, a la costa atlántica, a mirar a los ojos al pueblo que lo eligió. Y esa diferencia entre un presidente que se posesiona rodeado de armas y un líder que se presenta ante su pueblo en una plaza abierta es la diferencia entre la imposición y la democracia, entre el fraude y la legitimidad, entre el tigre de papel y el filósofo que el pueblo colombiano escogió. Compañeros, la vaina está clara. El presidente Petro no se va en silencio.
Se va con la frente en alto, denunciando el fraude, prohibiendo que las bases militares de la República se presten para legitimar lo ilegítimo y llamando al pueblo a la resistencia pacífica. Y el senador Cepeda no se queda esperando. Está en Barranquilla, organizando la contraceremonia popular más importante de la historia reciente de Colombia, armando la oposición desde el Congreso con su gabinete en la sombra, y preparando al pueblo para la huelga general si el señor Abelardo se atreve a tocar las reformas sociales que le cambiaron la vida a millones de colombianos. Compañeros, la pregunta que cada colombiano tiene que hacerse ahora es clara, y es una pregunta que los medios de la oligarquía no se atreven a formular con honestidad. ¿Quién defiende la democracia? ¿El que se posesiona en una base militar rodeado de soldados porque no tiene la legitimidad de los votos, o el que sale a una plaza pública en Barranquilla a mirar al pueblo de frente, sabiendo que el presidente Petro no reconoce al señor Abelardo como presidente legítimo, sabiendo que prohibió el uso de bases militares para la posesión, sabiendo que el senador Cepeda convocó una contraceremonia popular en Barranquilla el 7 de agosto, sabiendo que la senadora Zuleta respaldó públicamente la decisión de no reconocer al tigre de papel, sabiendo que Petro llamó a huelga general e indefinida si derogan las reformas sociales, sabiendo que hasta un senador del Centro Democrático se opuso a la posesión en una base militar, sabiendo que hay 70.000 testigos digitales que fotografiaron las actas y encontraron discrepancias con los resultados oficiales. Sabiendo todo esto, ¿vas a quedarte callado mientras posesionan a un presidente en una base militar porque no tiene la legitimidad para hacerlo en el Capitolio? ¿O vas a unirte a la resistencia pacífica y exigir que se investigue cada voto, cada acta y cada algoritmo? Tu voz es el principio de la verdad. Inunda los comentarios ahora mismo gritando: Petro no se rinde, Cepeda es el presidente, la democracia no se impone con armas. Rompe la censura compartiendo este video en todos tus grupos de WhatsApp para que Colombia entera despierte. Compañeros, la resistencia no tiene reversa. La democracia se defiende con pueblo y con verdad. Y hoy el presidente Petro y el senador Cepeda tienen las dos cosas. Tienen las pruebas ante el Consejo de Estado. Tienen el pueblo en las calles. Tienen la contraceremonia en Barranquilla. Tienen la bancada en el Congreso. Tienen el gabinete en la sombra armado. Y tienen la convicción de que el pueblo colombiano no eligió al tigre de papel, eligió al filósofo, eligió a Iván Cepeda. Y esa verdad no la pueden borrar ni con bases militares, ni con megacárceles, ni con toda la maquinaria mediática de la oligarquía. Hasta la victoria, siempre. Suscríbete a Colombia Unida para estar informado siempre y dale like y comenta.